nos hemos topado con un montón de cosas en las cuales quizás no estamos de acuerdo, y yo espero que en esta no estemos de acuerdo con el mundo, y que podamos levantarnos como un grupo de hijos de Dios que buscan promover lo que Él nos enseñó, que no nos arrancamos, como decimos los chilenos, con los tarros, sino que lo hacemos como nuestro Señor nos manda. Y lo que les quiero contar es un tema delicado que tiene relación directa con nuestros niños, con nuestros hijos. En el año 2014, el Mineduc emitió un documento en el cual daban a entender la importancia de la sexualidad responsable en los niños y las niñas de nuestro país. El documento se llama Educación en Sexualidad, Afectividad y Género. Orientaciones para el diseño e implementación de un programa en sexualidad afectiva y género. De repente esta educación para nuestros niños uno lo puede considerar que es algo bueno porque como papás nos cuesta hablar de sexualidad con nuestros niños y todo eso, pero el problema de todo esto es que lleva una corriente de pensamiento de una ideología que es inspirada por el enemigo. Esta ideología es igual a todas las otras ideologías que podemos encontrar en el mundo y esta ideología se basa, en vez de basarse en un sustento científico, se basa, perdón, en los sentimientos o en los pensamientos o en las ideas que puedan tener las personas referentes a este tema. Y hoy vamos a hablar sobre ideología de género. Ahora, ¿qué es el género? Durante un tiempo el género tenía un uso solamente gramatical. Se usaba solamente para las palabras, para definir cuáles palabras eran masculinas y cuáles palabras eran femeninas. Por ejemplo, palabras masculinas, árbol, amor, celular. Decimos el árbol, el celular o el amor. No decimos la árbol o la amor. Y por otro lado tenemos las palabras de género femenino, como son actriz, mesa o voz. La actriz, la mesa, la voz y no de la otra manera. Y por otro lado tenemos palabras que son neutrales como bueno o malo. Luego de eso, en el año, o sea, teniendo en claro eso, podemos rastrear que en el año por ahí 1960, en esa década en Estados Unidos, se comenzó a utilizar esto de los géneros ya no solamente para las palabras, sino que también en la biología. Y si bien es cierto, el sexo de una persona en ese tiempo era considerado lo mismo que el género, dentro de esa misma década comenzaron a desvirtuarse las cosas un poquito y empezaron a hacer diferencia entre la parte biológica, física y en la parte psíquica. Es decir, separaron lo físico de lo psíquico de una persona. Por lo tanto, una persona, según esta ideología, podía nacer como hombre, pero se puede sentir como una mujer, por lo tanto, lo que dicte el físico de esa persona no tiene ninguna relación con lo que dice el corazón o los pensamientos de esa persona, porque ellos sienten que son de una manera distinta. Y esa idea de que el sexo y el género iban de la mano se empezó a tomar como que era una construcción social. O sea, puede ser algo que la sociedad implementó y que nos metió en la cabeza. Por lo tanto, uno podía hacer lo que uno quiera hacer. Ante esto, la ONU ha jugado un rol importante al sugerir a los países que consideren esta idea, ya que en los tiempos modernos no se han dado cuenta ellos que hay más de dos sexos. Por lo tanto, la idea de que un hombre y una mujer no es suficiente y que las combinaciones entre sexo y género pueden ser un montón. Ante eso, algunas personas se han aventurado en decir que no hay solamente dos géneros, sino que hay alrededor de 60 géneros. Y para nosotros, que vemos las cosas desde una perspectiva distinta, podemos entender de que eso no corresponde, que hay solamente dos géneros, así como hay dos sexos. Una persona puede decir que se siente identificado con cualquiera de esos géneros, pero en 100 años más, cuando fallezca esa persona, le van a hacer un análisis a sus huesos y van a decir esta persona era hombre o era mujer. No era nada más que eso. Dentro de estos sexos nuevos que se han inventado están, por ejemplo, los cisgéneros, que seríamos todas aquellas personas que nuestra identidad va acorde a nuestra sexualidad. Por ejemplo, yo físicamente soy hombre y yo sé que soy un hombre. Por lo tanto, mi identidad física se condice con el género que yo tengo. Por otro lado, están los trans, que es lo opuesto a lo que yo les mencioné recién. Son hombres que se sienten mujeres y mujeres que se sienten hombres. Por otro lado, tenemos la definición del queer, que viene una definición entre una fusión de un hombre con una mujer. No sé si vieron hace un tiempo atrás que salió una persona que tuvo una cédula de identidad que dice que fue la primera persona en Chile que tuvo un género no binario. Él era
vestida, su ropa era un vestido con una falda, muy bonita por lo demás, rosada, bien bonito el vestido, pero era un hombre con barba. Era un queer. Por otro lado, tenemos el género fluido. Y esto significa que la persona pasa por transiciones temporales dentro de un sexo a otro. En la mañana puede ser hombre, en la tarde puede ser mujer y después en la noche puede volver a ser hombre. Y finalmente, hay algo que yo lo encuentro que es como mm, eh, que va un paso más allá, que son los transespecies, que son personas que no se representan con ningún género humano, sino que se representan con animales. Yo no sé quiénes de ustedes pudieron ver durante la semana, esta semana o la anterior, me parece, una noticia de una chica de España, que ella hacía una queja contra el ayuntamiento de una ciudad de España, no recuerdo cuál, donde ella decía que ella se sentía una cebra. Por lo tanto, ella, que había vencido su contrato de arriendo, iba a buscar ayuda a un refugio de animales para que la recibieran porque ella era cebra. Ante eso, en el refugio de animales le dijeron, mira, entendemos, pero como físicamente tú te ves como una persona y estos animales que nosotros tenemos en este refugio han sido maltratados por personas, no te van a recibir a ti. Y ella decía, pero yo soy una cebra como todas las cebras. Por lo tanto, yo puedo estar acá. Yo no sé si era broma, si era un experimento social, pero la muchacha se veía muy convencida de lo que decía. A ese nivel ha llegado este mundo. A ese nivel de confusión es donde ha llegado y donde ha actuado el enemigo. Ahora, esto que acabamos de hablar, ¿tiene relación con el homosexualismo? No necesariamente, ya que dentro del mundo homosexual se pueden encontrar hombres, o sea, personas cisgénero, es decir, que se sientan físicamente hombres, que se identifiquen como hombres, pero que tengan una pareja del mismo género. También sobre esto, en los últimos años se sacó un mito o se desvirtuó un mito de que el homosexualismo era una enfermedad. Muchos dicen que se nace como si se fuera que se nace homosexual, como si fuera parte de una condición humana, y de hecho la OMS durante años lo consideró como una enfermedad. Pero hoy la OMS avala esa conducta y ellos han demostrado que con el pasar de los tiempos no hay componentes genéticos que determinen que un homosexual haya nacido como tal. Por lo tanto, esa persona que hoy se considera como homosexual es fruto de un proceso que durante años tuvo cabida en él, que lo llevó a tomar esa decisión. Ahora, volviendo a la corriente de pensamiento de la cual estamos hablando, de las ideologías de género, encontramos que esto pasó de ser algo que estaba solamente ligado a las expresiones artísticas, porque si lo vemos en los años 70, en los años 80, muchos podemos reconocer artistas que se vestían como hombres. Es muy conocido el video Under Pressure de Queen, donde ellos se vestían como hombres, y un montón de otras cosas donde hombres se transmutaban y se vendían como mujeres en las expresiones artísticas. Eso ya dejó de ser algo solamente artístico, sino que también se llevó a la sociedad, a tal punto de que ha permeado todas las áreas de la sociedad y ha llegado incluso a las personas que toman decisiones sobre lo que nuestros hijos hoy están aprendiendo. Ha llegado, por ejemplo, ideas que están integrando el Mineduc a través de programas educativos. Y junto con eso, también a nosotros los adultos nos bombardean con ese tipo de ideas en la prensa, en los canales de televisión, en los matinales, donde aparece gente hablando que el amor es amor y todas esas ideas progresistas que aportan su grano de arena para con el fin de terminar con esta idea anticuada patriarcal de que hay solamente dos sexos. Para acabar con esto, con lo binario. ¿Y por qué son binarios? Porque hay solamente dos. Hay solamente dos opciones, por eso es binario. O es A o es B. O es hombre o es mujer, pero no ambos. Esta ideología de género no solamente nos afecta a nosotros en esta copia feliz del Edén que es Chile, sino que es un movimiento grupal que está amparado por diversas asociaciones, por diversas empresas, por diversas organizaciones que aporten y que ponen plata para esto. Una de estas organizaciones se llama Planned Parenthood, que traducido al español significa algo así como planificación familiar. Esta compañía fue creada en 1916 y según su propia descripción que uno puede encontrar en su página web, ellos se definen como un proveedor de servicios de salud de confianza, un educador y defensor apasionado en los Estados Unidos, así como un socio sólido para las organizaciones de salud y derechos de todo el mundo. Cada año, Planned Parenthood brinda atención vital de salud sexual y reproductiva, educación sexual e información a millones de personas. Uno dice, wow, qué bueno que estén educando y que estén entregando materiales para poder fomentar la educación sexual en los niños o en los jóvenes.
Pero si nosotros entramos, por ejemplo, a la página web de Planned Parenthood, lo primero que vamos a ver abajo del título es un banner que dice: ¿necesitas un aborto? Estamos aquí para ayudarte. Esta organización cuenta con redes en todo el mundo y en Chile también están. En Chile se llaman APROFA. Y APROFA no solamente tiene organizaciones afín en nuestro país, sino que en el año 2015 y 2016 hicieron aportes que combinados suman más de 150 millones al Mineduc para poder implementar estrategias específicas de educación sexual, afectividad y género. Ahora, con todo esto que estamos viviendo, ¿será que también nos afecta a nosotros como creyentes? Y de ser así, que nos afecte como creyentes, ¿cómo lo hace? ¿Cuál debe ser nuestra postura como creyentes frente a esta condición? ¿Será que si alguien llega a nuestra iglesia y que está metido en este mundo y que tiene ese tipo de ideas, debemos aceptarlo tal cual es y no hacer nada al respecto? Eso es lo que hoy vamos a conversar. Primero, nosotros debemos tener claro que esto sí nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque esta idea de que hay más de dos sexos, porque esta idea de que un hombre puede ser mujer y viceversa, no es algo que nuestro Señor avale, no es algo que esté sustento en la Biblia. ¿Por qué no? Porque todos los que estamos aquí creemos en Dios, ¿cierto? Amén. Muchas gracias, Nina. No los veo a los demás, así que no sé si dijeron amén o si se están agarrando la cabeza, pero vamos a decir que sí. Por lo tanto, todos los que estamos aquí creemos en Dios y creemos que la palabra de Dios es verdad y es la guía para nuestra vida, ¿cierto? Amén. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 30, que lo están viendo proyectado, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta les será para comer. Y fue así. Y ojo con esto. Y vio Dios lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y Amén. fue así la tarde y la mañana del sexto día. Ahora, ¿por qué Dios solamente, por qué solamente en este texto encontramos que habla solamente un hombre y una mujer y no de más sexos, como lo encuentran en la ideología de género? Porque es una parte de la prevención que el enemigo ha estado incluyendo e inculcando en nuestros familiares, en nuestros seres queridos y especialmente en este último tiempo en nuestros niños. Dios, luego de crear todo de manera maravillosa, termina la creación con lo que nosotros podemos decir que era la guinda de la torta, que era la mayor obra que Dios podía haber hecho hasta el momento, que eran Adán y Eva. Y por consiguiente, el hombre y la mujer poseen una capacidad distinta de las otras criaturas, por algo las hizo aparte y las hizo después de todas las demás criaturas. Porque esas criaturas no podían comunicarse con Dios como si lo hacían Adán y Eva. Ellos se comunicaban directamente con Dios. Y hoy tú y yo también podemos comunicarnos con Dios. Por lo tanto, ese diseño con el que Dios creó desde el principio no ha cambiado. Por mucho que estemos en años modernos, por mucho que digan esas son ideas obsoletas, ese diseño de Dios no ha cambiado. Tú y yo hoy podemos seguir comunicándonos con Dios. Tú y yo seguimos siendo hombres y mujeres creadas a imagen y semejanza del Dios vivo. Matthew Henry dice que en ese momento se creó un aliado que poseía carne y que venía de la tierra, pero que tenía un espíritu que venía del cielo. Por lo tanto, tenía la conexión entre las dos partes, entre la tierra y el cielo. Si nosotros analizamos, es en la creación del hombre y por consiguiente también de las mujeres, donde Dios actúa como Trinidad, porque hasta antes de ese momento, todo lo que había hecho era solamente Dios. Y habló Dios, en el principio creó Dios, y dijo Dios, e hizo Dios. Pero en ese momento Dios dice, hagamos. Por lo tanto, en ese momento incluye al Hijo, al Espíritu Santo y Él.
esta creación a imagen y semejanza de nuestro Señor no significa que es solamente algo físico. O sea, no significa que nosotros fuimos creados a imagen de Dios física, porque Dios es espíritu. Pero sí lo dice refiriendo a nuestra imagen, a nuestra alma, perdón. Nuestra alma es la imagen de Él. Otra característica que nos da Dios es que nos permite también ser a su imagen porque Él nos dio autoridad sobre las criaturas. Así como Él gobierna sobre los cielos, nosotros como sus embajadores tenemos poder y autoridad sobre la creación. Esto nos debe hacer pensar en la situación de privilegio en la cual tú y yo hoy estamos, porque para saber qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, tenemos un gobernante que está por encima de nosotros y que nos marca el camino. Por lo tanto, si tú fuiste creado por Dios como hombre, si tú fuiste creado como Dios como mujer, tú tienes una tarea específica que cumplir aquí en la tierra. Todas las criaturas que hizo Dios hasta ese momento tenían más de una pareja, pero al hombre solamente le hizo una pareja, que era carne de su carne y huesos de sus huesos. Por lo tanto, nos da a entender también de que la importancia de la mujer junto con nuestro Señor. Nos da también a entender la importancia del matrimonio y que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. No de un hombre con muchas mujeres, ni de una mujer con muchos hombres. En el versículo 31 vemos que Dios vio todo lo que había hecho y Él dijo que era bueno en gran manera. Por lo tanto, nosotros entendemos que el hombre y la mujer como tal fueron creados para agradar el corazón del Padre. Ahora, otra cosa que también debemos entender es que se nos dio una tarea, que era la de fructificar y de multiplicarnos. En una relación donde hay dos personas del mismo sexo, no puede pasar eso. Las ideas que plantean toda esta ideología y que son promovidas por la comunidad LGBTIQ+, sumados a los medios progresistas, obviamente que nos afectan y nos atacan todos los días, porque atacan directamente el diseño que Dios hizo y buscan destruir esa imagen que Dios miró desde el comienzo y que Dios dijo es bueno en gran manera. Nosotros sabemos que hay alguien que está empecinado en destruir lo que Dios ha creado, ¿cierto? Y que el día tras día está intentando poner cosas para poder hacernos caer. De hecho, el enemigo, el primer ataque que hizo fue a Adán en su identidad y lo hizo dudar de quién realmente era. ¿Por qué? Porque le dice, tú puedes mejorar ese diseño que hizo Dios. Dios te creó, pero no te hizo tan bacán como Él. Por lo tanto, tú tienes que comer de ese fruto. Por lo tanto, si tú comes de ese fruto, tú vas a poder abrir los ojos y vas a ser como Él cuando comas de ese fruto. ¿No te parece algo parecido a lo que dicen las personas hoy en día? Es que tú tienes que abrir los ojos para poder ver la realidad en la cual estamos viviendo. El discurso del enemigo no cambia y sigue siendo el mismo desde el principio de los tiempos. Busca destruir lo que Dios ha creado. Ahora, si nosotros analizamos la condición de Adán en ese momento, podemos encontrar de que Adán fue el primero en tener una especie de disforia de género, que estuvo confundido con su identidad y que él buscó ser una cosa que realmente no era. Una cosa, amados hermanos, que nosotros debemos tener claro es que Dios no se equivoca. Y el enemigo intenta hacernos pensar a través de esta ideología es que Dios sí se equivocó y busca hacer renegar a las personas de su fe. Porque si tú sientes que eres un hombre atrapado en un cuerpo de mujer o una mujer atrapada en un cuerpo de hombre y tu corazón te dicta que sí es así, que es la verdad, ellos están diciendo con eso de que tu creador se equivocó. Y si hay algo que nosotros podemos saber y tenemos plena certeza, y espero escuchar un gran amén a esto, es que Dios no comete errores. Una cosa que debemos tener clara, mis amados hermanos, es que Dios nos creó de la manera en la que somos porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él no hizo al hombre para abusar de la mujer como plantean alguna ideología feminista hoy en día. Lamentablemente algunos se han aprovechado de eso y sí han abusado de las mujeres. Pero el hombre fue creado para amar y respetar a la mujer. Y si el hombre abusa de ella, es netamente por el pecado que hay en él. Algunas personas se escudan en el hecho de no tener, de tener conductas homosexuales o del hecho de cambiar su identidad, porque eso les da un placer que ellos no pudieron encontrar en ningún otro lado. Por lo tanto, si es algo que se siente tan bien y tan rico, no puede ser malo. Eso es lo mismo que dice una persona que es alcohólica o es drogadicta. Porque eso
ese consumo que ellos tienen le hace sentir tan bien que los lleva a un lugar donde ellos pueden estar tranquilos. Pero nosotros hemos visto y sabemos, por experiencia personal alguna, de que eso no les hace bien para nada, ¿cierto? Hemos visto familias destruidas por vicio. Hemos visto familias destruidas por adicción a las drogas, por adicción al alcohol. Así como también hemos visto personas destruidas por estas ideologías. Nuestra postura ante esto es quedarnos firmes en las identidades que Dios creó desde el principio de los tiempos, ya que en ella está el complemento de lo que Dios quiere para nosotros. Un hombre solo no puede tener hijos, así como una mujer sola tampoco puede tener hijos. La masculinidad y la femineidad no son ideas que hayan inventado la sociedad con el pasar de los tiempos, estas sociedades patriarcales, para mantener el yugo opresor de los hombres sobre las mujeres. No, para nada. Son parte del diseño original de Dios. Son parte del plan de Dios que se complementan físicamente con lo que Dios le entregó a cada uno. Entonces, el hecho de ser hombre y de ser mujer no se limita solamente a algo físico, sino que también a algo intelectual y espiritual. Y se complementa con lo físico que el Señor nos dio. Las mujeres tienen un cuerpo hermoso que Dios les creó para poder cuidar y proteger la vida en su vientre, cosa que yo nunca voy a poder hacer, o Benji, o ninguno de nuestros hermanos podrá hacer nunca. Ahora usted me dirá, pero ¿qué pasa con el filipino que apareció en las noticias hace unos años atrás que estaba embarazado? Nunca fue hombre. O sea, perdón, nunca fue mujer. Perdón, nunca fue hombre. Siempre fue mujer. Me confundí. Nunca fue hombre. Siempre fue mujer. Por eso pudo embarazarse. Hace un tiempo atrás veíamos con Valeria, me acuerdo, un estudio que hacían un niño y le preguntaban sobre el coxis. Y decía, ese es el único parte del cuerpo que tiene género. Porque cuando la mujer está embarazada, tiene el coxis que se mueve para poder tener vientre. El coxis del hombre es rígido. Y ningún otro género puede hacer eso. La palabra de Dios nos dice que hay dos roles fundamentales que deben ser cumplidos, uno por el hombre y uno por la mujer, con el fin de cumplir el diseño con el que Dios nos ha creado desde el principio de los tiempos. Aquellas personas que están en esta ideología necesitan tener un encuentro personal con el Señor, un encuentro personal con Cristo, quien puede retomar esa imagen corrupta que ellos tienen de ellos mismos y volverla al diseño original con el que Dios los creó. Hace un tiempo atrás yo me acuerdo que compartía con Valeria y con Janina una idea que le escuché al pastor Sugel Michelén. Y él decía que si nosotros, por ejemplo, vemos a una persona que tiene anorexia, nuestra recomendación nunca va a ser decirle, hazte una liposucción porque tú realmente estás gorda. Porque una persona que tiene anorexia se mira al espejo y se encuentra extremadamente gorda, aunque sea un palito de delgado. Y para ello nunca nosotros le vamos a decir, sí, hazte una liposucción porque estás muy gorda. No, le vamos a decir, busca ayuda, busca un psicólogo que te pueda orientar para ver qué es lo que tú estás haciendo. En cambio, si hoy una niña nos dice que yo soy un niño, ¿qué le decimos pensando en esta ideología? Oh, qué bueno que está bien, siendo que es el mismo síntoma que tiene una mujer o una persona con bulimia o con anorexia. Lo que ve en el espejo no es lo que corresponde. Por lo tanto, hay algo que en su cabecita debe ser tratado. Y no lo digo esto como que están enfermos, sino que debe ser orientado, debe ser guiado, porque la corriente de este mundo le está llevando a un lugar que no es de bendición para esa persona. La corriente de este mundo le está llevando a un lugar de perdición. Hace un tiempo atrás, Andreina nos mostró un video del testimonio de Laura Perry. Ella es una mujer que se operó y que ella durante muchos años hizo un montón de trabajo en su cuerpo para cambiar su identidad sexual. ¿Por qué? Porque ella desde pequeñita sentía rechazo por su madre, por lo tanto se sentía más afín con su padre. Y ella nunca se reconoció a ella como mujer, sino que se sentía un hombre. Ella se sometió a tratamientos, a ella le hicieron tratamientos con hormonas para que tuviera barba, le hicieron una mastectomía, le cortaron sus pechos para poder parecer más un hombre. Y durante ese proceso que ella vivió, tuvo mucho tipo de relaciones con personas de otros sexos que se sentían que le complementaban a ella. Y ella cuenta en su testimonio que hubo una relación en particular que ella sentía que era lo ideal para ella. ¿Por qué? Porque era una relación con un hombre que se creía mujer. Por lo tanto, en la relación, ella era el hombre y él era la mujer. Pero en el fondo, muy en el fondo, ella sabía que eso no la llenaba. Un día, ella estaba trabajando haciendo unos material para la escuela dominical, me parece, de su madre, para la iglesia donde trabajaba su madre,
Y en ese momento ella tuvo un encuentro con el Señor. Y en ese momento ella vio su realidad y vio cuánto necesitaba de Dios en su vida. Por esto es necesario que en cada casa, en cada lugar donde estemos, haya un hombre que sea un líder de familia y que pueda ser un sacerdote que tenga formado el carácter de Cristo en él para que cumpla lo indicado en Levítico capítulo 6, versículo 12, que está proyectado acá. Levítico 6, versículo 12 dice, el fuego del altar se mantendrá encendido, nunca se dejará apagar. El sacerdote echará leña al altar cada mañana, acomodará al animal que se va a quemar y también quemará en el altar la grasa de las ofrendas para festejar. El fuego debe permanecer siempre encendido. El altar no debe dejarse apagar nunca. ¿Quién tiene esa tarea? El sacerdote. ¿Y quién es el sacerdote? El hombre del hogar. Un segundito, por favor, mis hermanos. Ahora sí, como les decía, es el sacerdote el que debe tener un especial cuidado de mantener el altar encendido en su casa. Es el sacerdote el encargado de hacer esa tarea. ¿Cuándo la debe hacer? Temprano en la mañana. El sacerdote debe velar que el altar esté limpio y debe usar sus ropas de lino. Su vestimenta de sacerdote, como dice en Apocalipsis 18, la ropa de lino son las obras justas de los santos. Por lo tanto, es deber del sacerdote llevar una vida justa conforme a la palabra de nuestro Señor. Y es su deber también el encender el fuego del altar, pero también mantener el orden cerca de todo lo que se está creando, cerca de todo lo que se va a quemar en el altar. Por lo tanto, es el hombre el encargado de tener todo en orden dentro de la casa, que es el lugar donde nosotros como familia oramos, que es el lugar donde nosotros como familia presentamos nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de nuestro Señor, que es en nuestras casas donde nosotros ofrecemos sacrificios de alabanza y adoración. Por lo tanto, nosotros los hombres debemos ser cuidadosos de mantener limpio nuestro hogar de las influencias del enemigo. Debemos velar de que el enemigo y sus artimañas no entren al lugar en el cual nosotros presentamos las ofrendas a nuestro Señor. Y aunque no estemos todo el día presentando sacrificios, sí debemos mantener encendida la llama. Sí debemos hacer arder el amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor santo de nuestro Dios, todos los días y en todo momento. Por otro lado, nuestras hermanas deben cumplir lo que nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3 versículos 1 al 6. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin problemas. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Con esto no estoy diciendo que las mujeres deben someterse a la autoridad de su marido como si fueran esclavas, para nada. Deben reconocer qué voces y a quiénes está escuchando el marido, y si está obedeciendo al mundo, escuchando al mundo, deben tener ojo y velar para que el testimonio de ellas, el testimonio de ustedes, amadas hermanas, sea lo que lleve a cambiar de perspectiva al marido, y él busque el consejo sabio y justo que viene por parte de Dios. Por esto Pedro dice que si ellas llevan una vida recta, ellos serán ganados para Cristo. Tu testimonio debe ser lo que tu esposo necesita para dar ese paso. Y juntos así puedan alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, complementando el rol de ambos y llevando a su familia por donde nuestro Padre Celestial nos está indicando. Nuestros niños necesitan tener en casa la figura masculina y la figura femenina. Si en tu casa no estás pendiente de lo que están viendo tus hijos referentes a estas ideologías, si en tu casa estás fallando en tu rol como padre, como sacerdote, si en tu casa tú estás fallando en tu rol como mujer, necesitas acercarte a nuestro Señor. Los niños necesitan tener claro que es el hombre de la casa, es el sacerdote, es el hombre, el padre, el que aparte de encender el altar todos los días debe proveer seguridad para la familia.
debe guiar a la familia también sometido a la voluntad de Dios y debe ejercer su rol sin abusos y tampoco dejando de lado su responsabilidad. Porque si hay algo que tenemos nosotros, amados hermanos, de repente, es que delegamos la responsabilidad de nuestra esposa. Nosotros debemos tener claro que nuestra labor es primero con nuestro Señor y por consiguiente todo lo demás se va a cumplir. No debemos ejercer nuestro rol con abusos. Y como lo decía, dejando la responsabilidad en el hombro de nuestra esposa. Si tú quieres que tu hijo sea un hombre conforme a la palabra, debe ser tú primero, ese hombre que tu hijo debe ser. Si tú quieres que tu hija encuentre un esposo que también sea un hombre de Dios conforme a la palabra, muéstrale tú con tu ejemplo lo que debe buscar ella cuando esté grande. Si quieres que, mi amada hermana, si tú quieres que en tu familia también se viva la palabra, el Señor también debes dejar que tu testimonio sea acorde. Mi hermana, si tú no cumples con lo que dice la Escritura de estar sujeta a tu marido y ser el complemento, estás yendo en contra de lo que nuestro Padre te está pidiendo hacer a través de Pedro. Si quieres que tu hijo sepa cómo debe encontrar a una mujer virtuosa, debes serlo tú primero. Y si tú quieres que tu hija sea una mujer virtuosa, tu testimonio debe ser lo que el Señor pide. Es que, pastor, mi papá no fue un ejemplo. No sé cómo debo ser un hombre. Entonces, no tengo una imagen paterna. Mi papá le pegaba a mi mamá, mi papá de repente llegaba curado, mi papá me abandonó, y un montón de otras cosas que pueden pasar. Sí, yo te entiendo. Pero en la Biblia tenemos el modelo perfecto que es Jesucristo, que es el ejemplo de masculinidad. Es que, pastor, mi mamá tampoco fue un ejemplo de cómo debe ser una buena mujer, porque mandaba a mi papá como quería, y tenía un montón de otras cosas. Ella y tú tienen el mismo ejemplo para poder ser una buena mujer. Jesucristo se entregó y se sometió a la voluntad del Padre. El hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, al punto de que Él entregó su vida por ella. La mujer debe ser como Cristo, que también se sometió voluntariamente a lo que el Padre le comendó. Somos hombres y mujeres que juntos reflejamos al mundo la relación de Cristo con su iglesia. Por lo tanto, no debemos dejar que el mundo cambie quiénes somos. Si tus hijos, si tú, niño, niña, naciste así, es porque el Señor así lo determinó. Entonces, si llega alguien a nuestra iglesia, ¿cómo debemos recibirlo? ¿Será que debemos aceptarlo tal cual es y no hacer nada al respecto? Sí y no. Debemos recibir a esa persona y aceptar que su forma de pensar estuvo moldeada conforme a lo que el mundo le implantó en la cabeza. Y es por eso que nosotros debemos orar para que esa persona pueda tener un encuentro personal con Jesús y su mente sea transformada a través del Espíritu Santo y pueda encontrar en Cristo la respuesta a su necesidad y pueda ser una nueva criatura, así como lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 3, versículo 36, perdón, versículos 26 al 27. Y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y perceptivo. Pondré a mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. No está en nosotros cambiar a una persona que ha sido corrompida por estas ideologías de género, sino que nosotros debemos orar al Padre para que esa persona pueda tener un encuentro personal con Cristo Jesús y sea el Espíritu Santo el que transforme su vida. ¿Recuerdan a Laura Perry que les comenté hace unos minutos atrás? Ella, luego de que se encontró con el Señor, tuvo una de las partes más difíciles de su vida, que fue volver a la iglesia donde sus papás servían. Ella obviamente no llegó con una figura de mujer, pero en ese lugar la respuesta de la congregación fue de abrazarla y de demostrarle el amor de Cristo. Todo lo demás lo hizo el Espíritu Santo en ella. Y ella es hoy una mujer que a través de su testimonio llega a otras personas que están pasando por esa misma situación. Y ella testifica que Cristo le dio y le devolvió su identidad de una manera clara para su gloria y para su honra. Por lo tanto, en Cristo Jesús nosotros podemos encontrar la salvación para estas personas que hoy están cayendo en este tipo de ideologías. Tú y yo estamos llamados a ser quienes mantengan los valores que tenemos en la palabra de Dios.
y para que de esa manera podamos ver llena la tierra de su gloria. El enemigo se ha tomado de todo lo que ha podido para destruir la identidad de las personas. Y es por eso que tú y yo somos hombres y mujeres que buscamos el rostro de Dios de manera continua y que no lo hacemos solamente para pedirle cosas, para presentarle nuestra necesidad, sino que también lo hacemos para poder buscar de Él, para poder recibir de Él el entendimiento de qué debemos hacer como hombres y como mujeres, no solamente en nuestras familias, sino que en nuestra sociedad. Nosotros debemos mostrar a quienes nos rodean la compasión de Cristo, quien no cayó en el pecado, pero sí se relacionaba con personas que estaban caídas en pecado, como lo podemos ver en la Escritura y como lo podemos ver en nuestras vidas. ¿Cuántas personas a tu alrededor son víctimas de esta idea? ¿Cuántas personas que tú conoces sienten que están en un cuerpo que no es de ellos? ¿Cuál ha sido tu actitud frente a esas personas? ¿Te has alejado pensando que tienen alguna enfermedad que te van a contagiar? Cristo, amados hermanos, nos mandó, nos encomendó, nos obligó, nos mandó a amar a nuestros prójimos. Y estas personas caen en esa calidad de prójimo. Y es por este amor que tenemos nosotros de Cristo, es que debemos predicarles a ellos también de Cristo. Debemos predicarle el Evangelio, que es poder de salvación. Debemos predicar el Evangelio y también debemos vivir a la altura del desafío que se nos está encomendando. Debemos ser hombres y mujeres que demuestren al mundo lo que Cristo hizo en nosotros. Y que si lo hizo en nosotros, también lo pueden hacer en esas personas. No olvidemos que nuestra pelea, como dice en Efesios 6:12, no es contra sangre y carne, sino que es contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tu enemigo no es la persona, es el pecado. Y déjame decirte, amado hermano, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la gloriosa iglesia de Cristo y el poder que hemos recibido de parte de nuestro Señor. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos ir y predicar el Evangelio, bautizándolos, haciendo discípulos a las personas, hablándole del amor de Cristo Jesús, para que aquellas personas que hoy están sometidas ante esta ideología perversa puedan encontrar en Cristo la respuesta a su necesidad. Y que sus dudas o quizás el daño que recibieron que les llevó a tomar la decisión de sentirse como hombres, sentirse como mujeres en un cuerpo que no les corresponde, pueda ser aclarada a través del Santo Espíritu de Dios morando en ellos. Todos aquí por lo menos conocemos a una persona que es gay o que es lesbiana. Todos aquí por lo menos hemos visto, nosotros donde vivíamos antes veíamos a travestis casi todos los fines, casi todas las noches cuando salíamos de la casa. Y es a esas personas que también debemos predicarles las buenas nuevas de salvación. Predicarles que en Cristo hay esperanza, que en Cristo ellos pueden tener una nueva vida, que lo que hoy sienten que les agrada no es bueno, comparado con lo que Cristo sí nos ofrece. Porque Cristo ha sido bueno con nosotros, ¿cierto? ¿Cómo no vamos a compartir esas buenas noticias con ellos? Amado hermano, mi deseo hoy es que podamos despertar y que podamos ver que esto es una realidad que está más cerca de nosotros de lo que pensábamos. Que no es solamente algo que vemos en las noticias cuando aparece Rolando Jiménez del móvil, sino que es algo que está cerca de nosotros, que está en nuestros colegios, que está en los colegios donde van nuestros hijos. ¿Y dónde tu hijo, dónde tu hija va a encontrar el rol del hombre y de la mujer si no es en su casa? ¿Dónde tus sobrinos, tus primos van a encontrar el rol del hombre y de la mujer si no es en ti? Tú eres el encargado de ser esa luz en medio de las tinieblas. Tú eres el encargado de ser esa sal en la tierra, de ser luz en medio de la oscuridad. Es tu labor llevar luz a quienes hoy están en la oscuridad. Es tu labor hoy ser la sal de la tierra. Amados hermanos, los invito a que tengamos un momento de oración.